Decían que ella era la hija que nadie quería ver, la más fea, la rechazada, aquella cuyo reflejo en el espejo provocaba miradas esquivas y suspiros de decepción. Marina cargaba esa sentencia desde que aprendió a entender las palabras, desde que notó que sus hermanas recibían abrazos mientras ella solo recibía tareas. Y cuando el hacendado millonario pidió ayuda para limpiar el viejo granero en la finca de las Tierras Altas, fue el nombre de ella el que la familia pronunció sin dudar, como quien se deshace de un peso que llevó por demasiado tiempo. Pero lo que nadie sabía era que aquel hombre solitario, escondido entre montañas y silencios, guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Él no buscaba belleza, buscaba verdad, y Marina era exactamente el sueño que nunca supo cómo describir. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas, porque el 99% de nuestros oyentes no está suscrito al canal. Dale like y comenta abajo desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Ahora respira hondo, porque lo que vas a oír te va a tocar el corazón. La mañana estaba fría cuando Marina subió a la vieja camioneta que la llevaría lejos. Su padre ni siquiera miró hacia atrás. Sus hermanas, Livia y Estela, agitaron la mano desde el porche con sonrisas que no ocultaban el alivio. Ella era el problema resuelto, la mancha borrada, el nombre que por fin dejaría de aparecer en las conversaciones de la cena. Marina apretó contra el pecho, la mochila gastada, y sintió que el corazón se le encogía. 23 años de vida y ningún recuerdo de un cariño verdadero. Solo sobras, siempre sobras. El conductor, un hombre de mediana edad, con manos callosas y mirada cansada, no dijo una sola palabra durante las 4 horas de camino. El paisaje cambió poco a poco. La ciudad quedó atrás, tragada por campos interminables de un verde que parecía irreal. Luego llegaron las montañas, gigantes silenciosos que tocaban el cielo como si guardaran secretos antiguos. Y entonces, en la cima de una colina rodeada de pinos y niebla, apareció la finca. No era lo que Marina esperaba. No había lujo visible ni ostentación. Solo una gran casa de madera oscura, un granero rojo descolorido por el tiempo, cercas blancas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un silencio tan profundo que parecía pesar en el aire. El conductor se detuvo frente al granero, asintió con la cabeza y se marchó sin explicaciones. Marina se quedó allí parada, sola, sintiendo el viento frío cortar su piel a través del abrigo delgado. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Él salió de la casa con pasos lentos, las manos en los bolsillos de un jeans gastado, los hombros anchos cubiertos por una camisa a cuadros, con las mangas dobladas hasta los codos. Era alto, con cabello castaño ligeramente despeinado por el viento y una barba de varios días que le daba un aire de quien había olvidado el mundo exterior. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Ojos color miel, intensos y serenos al mismo tiempo, que la miraron no con el juicio que ella también conocía, sino con algo que no podía nombrar. Curiosidad, tal vez, o reconocimiento. Se detuvo a unos metros de distancia. No sonrió, no extendió la mano, solo inclinó ligeramente la cabeza, como quien saluda a alguien que ya conoce de otro lugar. Marina. Su voz era grave, pausada, como el sonido de piedras rodando en un río. Soy Rafael. El silencio que siguió no fue incómodo. Era como si él supiera que ella necesitaba tiempo para acostumbrarse a aquel lugar, a él, a todo. Debes estar cansada. Te mostraré dónde vas a quedarte. Ella lo siguió en silencio hasta una pequeña casa de madera junto al granero. Por dentro era sencilla pero limpia. Una cama con sábanas blancas, una mesita, una ventana que daba a los campos. Rafael se quedó en la puerta, brazos cruzados, observándola mientras dejaba la mochila en el suelo. Mañana temprano. Empezamos, dijo, con voz suave como el viento que entraba por la ventana.
El granero necesita orden. Hay herramientas viejas, fardos de heno, maderas apiladas desde hace años. Será mucho trabajo, pero sé que puedes hacerlo. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los de ella. Y Marina, aquí no necesitas ser nadie más que quien eres. Ella no supo qué responder. Nadie le había dicho nunca algo así. Él se marchó sin esperar respuesta, y Marina se quedó sola en aquella casita, sintiendo algo extraño crecer dentro del pecho. No era esperanza, todavía no. Era solo la ausencia de dolor, como cuando una herida antigua deja de doler por un instante y recuerdas cómo es respirar sin peso. Aquella noche Marina no pudo dormir. Se quedó mirando por la ventana las estrellas que parecían más cercanas allí, en la cima del mundo. Pensó en la familia que la había enviado lejos sin un abrazo de despedida. Pensó en las palabras de Rafael, en la forma en que la miró sin apartar la vista, sin buscar defectos, y pensó que tal vez, solo tal vez, aquel lugar podía ser diferente. El amanecer llegó despacio, pintando el cielo de rosa y dorado. Marina se despertó antes de que el sol saliera del todo. Se puso la ropa sencilla que trajo y caminó hasta el granero. La puerta estaba entreabierta y, al entrar, la luz de la mañana se filtraba por las rendijas de la madera vieja, creando rayas doradas en el suelo polvoriento. Olía a heno seco, madera antigua y tierra, mezclado con el dulce perfume de las flores silvestres que crecían alrededor. Rafael ya estaba allí. Sostenía una pala y observaba las pilas de madera y herramientas como si decidiera por dónde empezar. Al notar su presencia, se volvió y por primera vez ella vio algo que podía ser una sonrisa en las comisuras de su boca. «Te despiertas temprano», dijo, más como constatación que como sorpresa. Marina se encogió de hombros. «Siempre me desperté temprano. En la casa familiar era la primera en levantarse y la última en dormir. Las tareas no esperaban. Durante las primeras horas trabajaron en silencio. Rafael indicaba qué hacer con gestos simples y Marina obedecía sin preguntar. Cargó fardos de heno, ordenó herramientas oxidadas, barrió el suelo lleno de polvo y telarañas. El trabajo era pesado, pero no se quejó. Estaba acostumbrada. Lo que no estaba acostumbrada era a su presencia, siempre cerca, siempre atento, pero nunca invasivo. Fue a media tarde, cuando el sol estaba alto y el calor dentro del granero resultaba casi sofocante, que Rafael dejó de trabajar y se sentó en un rincón, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Marina siguió barriendo, pero sintió su mirada sobre ella. No era la mirada que conocía, la que medía, comparaba, rechazaba. Era distinta, era como si estuviera viendo algo que nadie más veía. ¿Por qué aceptas todo sin cuestionar? La pregunta llegó de repente, rompiendo el silencio. Marina se detuvo, escoba aún en las manos, y se volvió hacia él. No sabía qué responder. ¿Por qué iba a cuestionar? Nadie se había preocupado nunca por lo que ella pensaba. «¿Por qué es lo que esperan de mí?», dijo al fin, con voz baja pero firme. Rafael negó lentamente con la cabeza, los ojos todavía fijos en ella. «Yo no espero nada de ti más que lo que tú quieras dar», dijo, y había tanta sinceridad en esas palabras que Marina sintió que algo se rompía dentro de ella. Una pequeña grieta en la armadura que había construido a lo largo de los años. Volvieron al trabajo, pero algo había cambiado. El silencio ahora tenía una intimidad sutil, como si estuvieran aprendiendo a respirar al mismo ritmo. Y cuando el sol comenzó a bajar y la luz dorada de la tarde inundó el granero, Rafael se detuvo otra vez y la miró. «Eres más fuerte de lo que imaginas», dijo, y luego salió, dejando a Marina sola con esas palabras resonando en su pecho. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que Marina nunca había conocido. Se levantaba temprano, trabajaba junto a Rafael, almorzaba en la gran cocina de la casa donde él preparaba comidas sencillas pero cuidadas. Sopa de verduras, pan fresco,
carne asada con hierbas que él mismo cultivaba. Comían casi siempre en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de pequeños gestos. Él siempre la servía primero, siempre se aseguraba de que tuviera suficiente, y cuando terminaban, él lavaba los platos mientras ella los secaba, y había algo casi sagrado en esa rutina compartida. Por las noches, cuando el trabajo acababa y el sol se ponía detrás de las montañas, Marina regresaba a su casita y se acostaba exhausta, pero con un peso distinto en el pecho. No era el agotamiento de quien carga rechazo, era el cansancio honesto del trabajo físico, acompañado de algo que no sentía desde hacía mucho: paz. Pero Rafael seguía siendo un misterio. Hablaba poco de sí mismo. Marina solo sabía que vivía solo en esa finca desde hacía muchos años, que criaba caballos y cultivaba lo justo para subsistir y que rara vez bajaba a la ciudad. Había una tristeza antigua en sus ojos, algo que él cargaba como ella cargaba su rechazo, y Marina empezó a preguntarse qué lo había llevado a ese aislamiento, a ese silencio voluntario. Fue una tarde de lluvia, cuando el trabajo en el granero tuvo que interrumpirse por la tormenta, que al fin lo descubrió. Estaban sentados en el porche de la casa grande, viendo caer la lluvia en cortinas pesadas sobre los campos. El olor a tierra mojada llenaba el aire y el sonido de la lluvia era casi hipnótico. Rafael sostenía una taza de café caliente, la mirada perdida en el paisaje gris. «Ya estuve casado», dijo de pronto, con voz baja pero clara. Marina se volvió hacia él, sorprendida. Nunca había hablado del pasado. Se llamaba Isabela. Era todo lo que yo creía necesitar. Guapa, inteligente, llena de vida. Hizo una pausa, apretando la taza con los dedos. Pero no me amaba. Amaba lo que tenía. En finca, el dinero, la idea de una vida cómoda lejos de la ciudad. Y cuando vio que yo no era el hombre que imaginaba, que prefería el silencio de las montañas al ruido de las fiestas, se fue, se llevó la mitad de todo y me dejó con la certeza de que nunca sería suficiente para nadie. Marina sintió que el pecho se le apretaba. Conocía bien esa sensación, la de no ser suficiente. Rafael se volvió hacia ella y había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca había visto. Después de eso, decidí que era mejor estar solo. Ya no buscaba a nadie, ya no esperaba nada, hasta que llegaste tú. Hizo una pausa y Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Cuando te vi bajar de esa camioneta, con esa mirada perdida y herida, vi algo que reconocí. Vi a alguien que sabe lo que es ser juzgado, rechazado, dejado de lado. Y supe que no estabas aquí solo para limpiar un granero. Estabas aquí porque el destino tiene un sentido del humor extraño. Une a las personas más improbables en los lugares más imposibles. Marina no pudo hablar. Sus palabras resonaban dentro de ella, reabriendo heridas antiguas, pero también iluminando rincones oscuros que ni sabía que existían. Quería decir que lo entendía, que sentía lo mismo, que por primera vez alguien la veía de verdad. Pero las palabras no salieron. Entonces hizo lo único que pudo. Extendió la mano y tocó la de él. Un roce leve, titubeante, pero real. Rafael miró su mano sobre la suya y luego su rostro. Y por primera vez, desde que llegó, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi tímida, que transformó por completo su cara. Y Marina sintió que algo florecía dentro de su pecho. Algo frágil y asustador, pero también hermoso e inevitable. Se quedaron allí sentados, de la mano, escuchando la lluvia y sintiendo que el mundo exterior desaparecía. Y Marina comprendió que por primera vez en su vida no quería estar en ningún otro lugar, no quería ser ninguna otra persona. Allí, en ese porche, junto a aquel hombre, silencioso y herido, por fin se sentía vista, por fin se sentía real. La tormenta pasó, pero algo había cambiado entre ellos. Se había abierto una puerta y ya era imposible fingir que no existía. En los días siguientes, Rafael empezó a hablar más.
Contó sobre su infancia en una familia que valoraba logros y apariencias, sobre cómo nunca encajó en ese mundo de expectativas y juicios. Contó cómo heredó la finca de un tío lejano que apenas conocía y cómo ese lugar se convirtió en su refugio, su santuario lejos de un mundo que nunca lo entendió. Marina, a su vez, empezó a abrir sus propias heridas. Habló de las hermanas guapas que recibían toda la atención, de los padres que nunca ocultaron la decepción en sus ojos al mirarla. Habló de los años de soledad dentro de su propia casa, de cómo aprendió a hacerse invisible para no seguir doliendo. Y Rafael escuchaba todo con una atención que nunca había recibido, sin interrumpir, sin juzgar, solo estando ahí, presente, de una forma que pocos saben estar. Una noche, después de la cena, Rafael la invitó a caminar por los campos. La luna estaba llena, bañando todo en una luz plateada y etérea. Caminaron lado a lado, pasos lentos, hombros casi rozándose. Marina oía los grillos en la hierba alta, sentía la brisa fresca de la montaña acariciar su rostro. Cuando llegaron a un pequeño lago escondido entre los árboles, Rafael se detuvo y se volvió hacia ella. «Necesito decirte algo», empezó con voz cargada de una emoción que ella no podía descifrar. «Desde que llegaste, algo cambió. No solo la finca está más ordenada, soy yo. Pasé años creyendo que estaba bien solo, que no necesitaba a nadie, pero tú me mostraste que solo estaba escondido, solo tenía miedo». Dio un paso hacia ella y Marina sintió que el corazón se le disparaba. «Y ya no quiero tener miedo, ya no quiero esconderme». Marina lo miró, los ojos brillando bajo la luz de la luna, y por primera vez se permitió creer que era posible ser amada no a pesar de quién era, sino exactamente por quién era. Rafael levantó la mano despacio, dándole tiempo para retroceder si quería, y luego tocó su rostro con una delicadeza que le hizo arder los ojos. «Eres hermosa», susurró, y Marina sintió que las lágrimas rodaban. Nadie se lo había dicho nunca, nadie la había mirado así. No hermosa como define el mundo, hermosa como importa, hermosa en la fuerza, en la resiliencia, en la bondad que llevas dentro a pesar de todo lo que pasaste. Eres el sueño que ni sabía que tenía. No pudo contenerse más. Las lágrimas llegaron en torrentes, años de dolor y rechazo encontrando por fin una salida. Y Rafael la atrajo hacia un abrazo, envolviéndola por completo, y Marina se dejó caer. Lloró por todos los años de soledad, por todas las veces que la ignoraron, por todo el amor que nunca recibió. Y Rafael solo la sostuvo, su mano acariciando su cabello, su respiración calma y constante, como ancla en un mar revuelto. Cuando las lágrimas cesaron, Marina levantó el rostro y encontró sus ojos. Había una pregunta silenciosa, un pedido de permiso, y Marina respondió de la única forma que supo. Se inclinó hacia adelante, despacio, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero tuviera sentido por primera vez. El beso fue suave, titubeante, lleno de ternura y promesas no dichas. No había prisa, no había desesperación. Solo dos corazones heridos, encontrando curación, el uno en el otro. Cuando se separaron, todavía respirando el aire del otro, Rafael apoyó la frente en la de ella y susurró: «Quédate conmigo, no como empleada, no como favor. Quédate, porque aquí es donde perteneces. Aquí es donde los dos pertenecemos». Marina cerró los ojos, sintiendo que aquellas palabras se instalaban dentro de ella. Y por primera vez en toda su vida, dijo sí, sí a sí misma, sí a él, sí a la posibilidad de ser feliz. Regresaron a la casa de la mano, y aquella noche Marina no durmió en la casita junto al granero. Durmió en los brazos de Rafael, sintiendo su corazón latir contra el suyo, sintiéndose segura, deseada, amada de una forma que nunca imaginó posible. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas
en una rutina de amor y trabajo compartidos. Marina ya no era la ayudante, era la compañera, la pareja, la mujer que Rafael miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Terminaron de ordenar el granero juntos, convirtiendo aquel espacio viejo y polvoriento en algo funcional y bonito. Pero el verdadero trabajo era interno, era cómo aprendían a confiar de nuevo, a abrir los corazones heridos y dejar entrar la luz. Rafael le enseñaba a montar a caballo y ella reía cuando perdía el equilibrio y él la sujetaba firme por la cintura. Plantaban juntos en la huerta, manos sucias de tierra, rostros iluminados por el sol de la tarde. Por las noches cocinaban juntos, repartiendo tareas y creando una danza doméstica más íntima que cualquier palabra. Y cuando llegaba la noche y las estrellas cubrían el cielo, se acostaban en la hierba y hablaban de sueños, miedos, de un futuro que empezaba a parecer posible. Pero la felicidad, Marina pronto descubrió, nunca llega sin ser puesta a prueba. Fue un día común, cuando el otoño comenzaba a pintar los árboles de dorado y rojo, que la vieja camioneta volvió a subir la carretera hacia la finca. Marina estaba en la cocina haciendo pan cuando oyó el motor. Su corazón se heló, conocía ese sonido, sabía lo que significaba. Al salir al porche vio a su padre bajar del vehículo, rostro serio, hombros tensos. Detrás, Livia y Estela observaban con expresiones que mezclaban curiosidad y desdén. Rafael apareció junto a Marina. Su mano encontró la de ella automáticamente, y ella sintió su fuerza fluir hacia ella. Marina, la voz del padre era seca, autoritaria, como siempre la había conocido. Tienes que volver. Tu madre está enferma y necesita cuidados. Tus hermanas tienen sus propias vidas. Tú eres la única que puede hacerlo. Marina sintió que el mundo giraba. No era una petición, era una orden. Y conocía bien ese tono. Era el tono que siempre la había hecho obedecer, que la había hecho creer que no tenía elección, que su lugar era servir y desaparecer. Pero entonces sintió la mano de Rafael apretar la suya, firme y constante. Sintió su presencia a su lado, sólida como las montañas que los rodeaban, y algo dentro de ella se alzó, algo en que nunca antes había existido, valor. No, dijo, con voz baja pero clara. Su padre parpadeó, sorprendido. No, la incredulidad era palpable, como si hubiera dicho algo imposible. No, repitió Marina, más fuerte esta vez, no voy a volver. Nunca les importó cuando estaba allí. Me trataron como una carga, como alguien a quien esconder. Me enviaron lejos sin mirar atrás. Y ahora que necesitan a alguien para hacer el trabajo que nadie quiere, aparecen pensando que voy a obedecer sin más. Marina, el padre dio un paso adelante, voz cargada de amenaza. Tienes obligaciones con la familia. No tengo ninguna obligación con personas que nunca me trataron como familia, replicó Marina. Y sintió las lágrimas arder, pero se negó a dejarlas caer. Pasé toda la vida intentando ser suficiente para ustedes y nunca lo fui. Pero aquí, miró a Rafael, aquí sí lo soy. Aquí me ven. Y no voy a cambiar eso por más años de invisibilidad. Livia bajó de la camioneta, brazos cruzados, rostro retorcido en desprecio. ¿Tú crees que a él realmente le importas? Soltó una risa amarga. Mírate, Marina, ¿de verdad piensas que alguien como él te elegiría si tuviera opciones mejores? Las palabras fueron cuchillos, directas a las inseguridades más profundas de Marina. Sintió el cuerpo temblar, la duda intentando colarse. Pero entonces Rafael soltó su mano y dio un paso adelante, colocándose entre ella y su familia. Ustedes no tienen idea de quién es ella, dijo. Voz baja pero cargada, de furia contenida. No tienen idea de la fuerza que tiene, de la bondad, de la belleza que lleva dentro. Y nunca lo supieron porque nunca se molestaron en mirar. Se volvió ligeramente, ojos encontrando los de Marina. Yo elegí a Marina no porque fuera la única opción. La elegí porque es la única que importa, porque ella me ve de verdad,
como yo la veo a ella, y eso es más de lo que cualquiera de ustedes llegará a entender jamás. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades, imposibles de deshacer. El padre de Marina miró de Rafael a ella y por primera vez vio algo que parecía casi respeto, o tal vez solo la comprensión de que había perdido todo poder sobre ella. «Si es lo que quieres», dijo al fin, «que así sea, pero no vengas a buscarnos cuando esto termine, cuando te des cuenta de que elegiste mal. No es una elección equivocada cuando es la primera vez que me siento viva», respondió Marina, y había tanta certeza en su voz que hasta ella se sorprendió. Se marcharon sin más palabras, y Marina vio la camioneta bajar la carretera hasta desaparecer. Cuando se volvió hacia Rafael, las lágrimas que había contenido finalmente cayeron, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Rafael la abrazó y Marina se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se reorganizaba. «¿Estás segura?», susurró contra su cabello. «¿Segura de que es lo que quieres?». Marina levantó el rostro, ojos encontrando los suyos, y por primera vez tuvo certeza absoluta. «Estoy segura de que por primera vez estoy eligiendo por mí misma, y elegirme a mí significa elegirte a ti, elegir esto, elegirnos a nosotros». Se quedaron abrazados mucho rato, escuchando el viento susurrar entre los pinos, sintiendo el sol calentar sus pieles, y Marina supo que aquel era el momento en que todo cambió de verdad. No cuando Rafael la besó, no cuando le dijo que la amaba, sino cuando encontró el valor de decir no a quien la empequeñecía, y sí a quien la elevaba. El invierno llegó con su manto blanco, cubriendo la finca en una quietud mágica. Marina y Rafael vivían en una burbuja de intimidad y propósito. Cuidaban los caballos juntos, respiraciones sincronizadas en el aire helado, manos encontrándose incluso a través de guantes gruesos. Por las noches encendían la chimenea y se envolvían en mantas, leyendo en voz alta o simplemente existiendo en el silencio cómodo que habían construido. Fue una de esas noches cuando Rafael sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. Marina sintió que el corazón se le detenía cuando él se arrodilló frente a ella, la luz del fuego danzando en su rostro. «Nunca creí en finales felices», empezó, con voz temblorosa de emoción. «Siempre pensé que eran mentiras que la gente se cuenta para soportar el dolor. Pero entonces llegaste tú, con tu corazón herido y tu fuerza silenciosa, y me mostraste que los finales felices no tratan de perfección. Tratan de encontrar a alguien con quien quieras enfrentar las tormentas». Abrió la cajita, revelando un anillo sencillo de oro con una pequeña piedra que brillaba a la luz del fuego. «Marina, ¿quieres construir ese final feliz conmigo?». Marina no pudo hablar. Las lágrimas corrían libres mientras asentía. «Sí, sí, sí». Más declaración de vida que respuesta. Rafael deslizó el anillo en su dedo, y cuando la atrajo para un beso, Marina sintió que sellaba no solo una promesa entre ellos, sino una promesa consigo misma, la promesa de nunca más volverse invisible, la promesa de nunca más aceptar menos de lo que merecía. Se casaron en primavera, cuando los campos estaban cubiertos de flores silvestres y el aire olía a nuevos comienzos. Fue una ceremonia sencilla, solo ellos dos, un juez de paz traído de la ciudad más cercana y las montañas como testigos. Marina llevaba un vestido blanco simple que Rafael le había comprado, y él un traje que lo hacía verse distinto, pero seguía siendo el mismo hombre que amaba. Al intercambiar votos, no fueron palabras adornadas ni promesas grandiosas. Fueron verdades simples dichas con voces temblorosas y ojos brillantes de lágrimas. «Prometo verte todos los días», dijo Rafael, «no solo mirar, sino realmente ver tu fuerza, tu bondad, tu belleza que va más allá de cualquier definición superficial. Prometo ser el lugar donde siempre puedas descansar cuando el mundo sea demasiado pesado».
Marina tomó sus manos, sintiendo el peso del momento, la magnitud de ese compromiso. «Y yo prometo nunca más esconderme», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Prometo ser totalmente quien soy, contigo y para ti. Prometo que construiremos una vida donde el dolor del pasado se convierta en sabiduría, donde nuestras heridas sean la prueba de que sobrevivimos y florecimos». Cuando el juez los declaró casados, Rafael atrajo a Marina para un beso que parecía sellar todas las heridas antiguas y abrir todas las posibilidades futuras. Y cuando se separaron, sonriendo entre lágrimas, Marina miró alrededor y vio todo con ojos nuevos. Las montañas que un día parecieron aislamiento, ahora parecían protección. El silencio que parecía soledad, ahora era paz. Y el hombre a su lado, que un día fue un extraño, ahora era su hogar. Pasaron la luna de miel explorando la propiedad juntos, descubriendo rincones escondidos que ni Rafael conocía. Encontraron un pequeño arroyo detrás de un bosque de robles, donde se sentaron con los pies en el agua helada e hicieron planes para el lindo futuro. Hablaron de reformar la casa, de criar más caballos, tal vez hasta abrir la finca a personas que necesitaran un refugio como ellos lo necesitaron alguna vez. Pero sobre todo, hablaron de la vida que estaban construyendo, una vida basada no en apariencias ni expectativas, sino en verdad y presencia. Una vida donde cada día era una elección consciente de estar juntos, de verse, de amarse a través de las imperfecciones y gracias a ellas. Por las noches, acostados bajo las estrellas que parecían infinitas en aquella inmensidad de montaña, Marina pensaba en lo extraño y maravilloso que era que lo peor que su familia le hizo, enviarla lejos, se hubiera convertido en lo mejor que le pasó. Había sido rechazada, descartada, considerada indigna, y precisamente por eso encontró el único lugar donde era verdaderamente valorada. Rafael trazaba círculos perezosos en su espalda, toque suave y constante, como una promesa silenciosa que renovaba con cada respiración. Marina volvió el rostro hacia él y a la luz plateada de la luna vio no solo al hombre que amaba, sino el reflejo de sí misma en sus ojos. Una mujer fuerte, una mujer completa, una mujer digna de ser amada. Los meses transcurrieron en una sucesión de momentos preciosos y cotidianos. Se levantaban temprano, preparaban café juntos, repartían el trabajo de la finca con una eficiencia que no venía de la obligación, sino de la verdadera asociación. Marina descubrió que tenía talento para cuidar los caballos, especialmente los más nerviosos y difíciles. Había una yegua gris, de ojos asustados y temperamento arisco, a la que nadie podía acercarse. Pero Marina pasaba horas sentada cerca, hablando bajito, sin intentar tocar, solo estando presente, y poco a poco la yegua empezó a confiar, a acercarse, a aceptar caricias. Rafael observaba desde lejos, brazos cruzados, sonrisa suave en los labios. «Tienes un don», dijo una tarde, cuando Marina por fin pudo cepillarla sin que se asustara. «Entiendes lo que es tener miedo de ser herido. Entiendes lo que es necesitar tiempo para confiar. Por eso confían en ti». Marina lo miró, el corazón apretado por la verdad de esas palabras. Ella había sido como esa yegua, asustada, arisca, siempre esperando el dolor. Pero Rafael le dio tiempo, le dio espacio, le dio la seguridad de que podía ser quien era sin temor al rechazo, y ahora ella podía ofrecer eso a otros seres heridos. Fue durante el verano, cuando el calor hacía el aire denso y perezoso, que Marina descubrió que estaba embarazada. Hizo la prueba sola una mañana mientras Rafael cuidaba los caballos, y al ver las dos líneas, sintió que el mundo se detenía. Las manos le temblaban mientras sostenía el pequeño plástico, los ojos fijos en esas líneas que lo cambiaban todo. Miedo y alegría se mezclaban a partes iguales. Iba a ser madre. Ella, que siempre fue considerada indigna de cualquier cosa buena, ahora llevaba dentro una
nueva vida. Una vida creada del amor, de la curación, de la segunda oportunidad que ella y Rafael se habían dado. Cuando Rafael volvió y la encontró sentada en la cocina, manos todavía temblando, supo inmediatamente que algo había cambiado. Marina levantó la mirada, lágrimas ya corriendo, y simplemente le extendió la prueba. Rafael se quedó inmóvil un largo instante, mirando del test a ella y de vuelta al test. Y entonces cayó de rodillas frente a ella, manos rodeando su cintura, rostro presionado contra su vientre aún plano. Marina sintió sus hombros temblar, oyó el sonido ahogado de su llanto y pasó los dedos por su cabello, sosteniéndolo mientras él se permitía sentir todo. Cuando levantó el rostro, los ojos estaban rojos, pero brillaban de una felicidad demasiado grande para el pecho. «Vamos a tener un bebé», dijo, voz quebrada de emoción. «Vamos a ser padres». Marina asintió, sonriendo entre sus propias lágrimas. «Y este bebé va a crecer sabiendo que es amado», susurró. «Va a crecer sabiendo que es deseado, valorado, perfecto tal como es. Nunca conocerá el dolor de ser rechazado por quien debería protegerlo». Rafael besó su vientre, suave y reverente, como haciendo una promesa silenciosa a la vida que crecía allí. Luego se levantó y la abrazó como si quisiera fundirlos en una sola persona. Aquella noche, acostados con la ventana abierta dejando entrar la brisa tibia del verano, hicieron planes. Hablaron de nombres, de cómo preparar uno de los cuartos, de cómo sería enseñarle a un niño a amar la naturaleza, los caballos, el silencio sagrado de las montañas. Y mientras hablaban, Marina sentía algo expandirse dentro de ella. No solo era el bebé creciendo, era la certeza de que había roto el ciclo. El rechazo que marcó su vida no se transmitiría, el dolor que la moldeó se transformaría en amor. El embarazo transcurrió con la misma tranquilidad que impregnaba la finca. Marina florecía de una forma que iba más allá de los cambios físicos. Había una luz en ella ahora, una confianza que antes no existía. Cantaba mientras cuidaba los caballos, reía más fácil, tocaba su vientre creciente con una ternura que rompía el corazón de Rafael cada vez que la veía. Él se volvió aún más atento, si eso era posible. Se levantaba antes para preparar el desayuno, masajeaba sus pies hinchados por las noches, le leía al bebé cuentos que inventaba. Y Marina observaba todo con una gratitud que a veces parecía demasiado pesada, como si necesitara recordarse constantemente que era real, que era suyo, que nadie podía quitárselo. Fue en el 8º mes cuando Marina despertó en medio de la noche con un dolor extraño en el pecho. No era físico, era emocional, una nostalgia inexplicable por algo que no podía nombrar. Se levantó con cuidado para no despertar a Rafael y salió al porche, envolviéndose en una manta contra el frío del amanecer. Las estrellas brillaban con una intensidad casi irreal y Marina se encontró pensando en su madre, en la mujer que la trajo al mundo, pero nunca la hizo sentir bienvenida en él. Una parte pequeña pero persistente deseaba que las cosas hubieran sido distintas. Deseaba poder llamar y compartir la noticia del embarazo, pedir consejos, sentirse conectada a la línea de mujeres de su familia. Pero sabía que era una fantasía. Su familia había tomado sus decisiones, y ella las suyas, y las suyas la habían llevado allí, a ese pedazo de cielo y tierra, donde en fin se sentía en casa. ¿No puedes dormir? La voz de Rafael llegó suave detrás de ella y Marina sintió sus brazos rodearla, manos descansando protectoramente sobre su vientre donde el bebé se movía. Se recostó contra su pecho, dejando que su calor alejara el frío. «Estaba pensando en mi madre», admitió Marina a voz baja, «preguntándome si alguna vez piensa en mí, si se arrepiente». Rafael besó la coronilla de su cabeza. «No sé si se arrepiente», dijo con honestidad, «pero sé que la pérdida es de ella. Nunca conocerá a la mujer increíble que te has convertido. Nunca conocerá a nuestro hijo».
y eso es algo que tendrá que cargar. Marina se volvió en sus brazos, buscando sus ojos en la penumbra. ¿Crees que seré buena madre? La pregunta salió pequeña, cargada de todas las inseguridades que aún llevaba. Rafael tomó su rostro entre las manos, toque firme y seguro. Serás una madre extraordinaria, dijo sin dudar, porque sabes exactamente lo que un niño necesita. Sabes la importancia de ser visto, valorado, amado incondicionalmente. Y nuestro hijo tendrá todo eso y más. Crecerá en un hogar lleno de amor, en una tierra que enseña paz, con padres que eligen estar presentes cada día. Las lágrimas volvieron, pero eran de alivio, de aceptación, de paz. Marina lo besó con toda la gratitud y amor que sentía, y se quedaron abrazados bajo las estrellas hasta que la primera luz del amanecer pintó el cielo de rosa y dorado. El parto comenzó una mañana de otoño, cuando las hojas empezaban a caer y el aire tenía ese frescor que anuncia cambios. Marina estaba en el granero, ahora completamente transformado en un espacio bonito y funcional. Cuando sintió la primera contracción, se detuvo, mano instintivamente en el vientre, y cuando miró a Rafael, que estaba cerca alimentando los caballos, no necesitó decir nada. Él lo vio en su rostro, y en segundos estuvo a su lado. «Es la hora», dijo ella, más afirmación que pregunta. Rafael asintió, rostro pálido, pero decidido. Habían preparado todo. Tenían planes. La partera que vendría de la ciudad ya estaba en camino y se quedaría en la finca las últimas semanas. Las horas siguientes fueron una mezcla de dolor intenso y amor aún más intenso. Rafael nunca se apartó de su lado, sosteniendo su mano, secando su rostro con un paño húmedo, susurrando palabras de aliento cuando el dolor parecía insoportable. Y Marina se aferró a él, literal y emocionalmente, recordando que cada contracción la acercaba a conocer a su hijo, a tener en sus brazos el pequeño milagro que habían creado juntos. Cuando el llanto del bebé finalmente resonó en la casa, claro y fuerte, Marina sintió que algo dentro de ella se completaba. La partera puso al bebé, todavía húmedo y perfecto, sobre su pecho y Marina miró ese pequeño rostro rojo y arrugado con una reverencia que no sabía que podía sentir. «Es niño», anunció la partera sonriendo, pero Marina apenas oyó. Estaba perdida en los ojos de su hijo, que la miraban con esa sabiduría antigua que todos los recién nacidos parecen traer. Rafael estaba arrodillado junto a la cama, rostro bañado en lágrimas, una mano en el hombro de Marina y la otra tocando delicadamente la cabecita del bebé. «Es perfecto», susurró Rafael, voz rota de emoción. «Mira, Marina, mira lo que hicimos». Marina no pudo hablar, solo abrazó a su hijo contra el pecho, sintiendo su corazoncito latir contra el suyo, y supo que todo, absolutamente todo lo que había pasado, había valido la pena. Cada rechazo, cada lágrima, cada momento de dolor había sido un escalón que la llevó hasta allí, hasta ese instante de amor puro y absoluto. Lo llamaron Gabriel, Rafael Gabriel, en honor al padre pero con identidad propia. Cuando la partera se fue, dejándolos solos como nueva familia, Rafael se acostó junto a Marina en la cama, Gabriel durmiendo tranquilo entre ellos, y los tres quedaron envueltos en un silencio sagrado. Los primeros meses con Gabriel fueron una revelación constante. Marina descubrió que ser madre le salía natural, no porque supiera exactamente qué hacer, sino porque sabía exactamente qué no hacer. Lo abrazaba con ternura infinita, le hablaba como si entendiera cada palabra, lo miraba como si fuera el centro del universo, porque para ella lo era. Rafael se reveló un padre sorprendentemente natural. Se levantaba de madrugada cuando Gabriel lloraba, lo paseaba por la casa cantando nanas que inventaba, pasaba horas solo, mirándolo dormir con una expresión de maravilla que nunca envejecía. Y mientras cuidaban juntos a Gabriel, Marina y Rafael descubrieron nuevas capas de amor. El amor romántico que los había unido se transformó en algo más profundo, más complejo.
Era amor de compañeros de vida, de dos personas que habían elegido construir una existencia y ahora veían los frutos de esa elección crecer literalmente en sus brazos. Una tarde, cuando Gabriel tenía 6 meses y el invierno cubría otra vez la finca con su manto blanco, Marina estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, amamantando a su hijo mientras veía caer la nieve. Rafael entró y se detuvo, solo observando la escena con esa mirada que todavía le aceleraba el corazón. «¿En qué piensas?», preguntó ella suavemente, acomodando a Gabriel que empezaba a dormirse. Rafael caminó hasta ella y se arrodilló junto a la mecedora, tomando su mano. «Pienso que si alguien me hubiera dicho hace 2 años que tendría esto», miró de Marina a Gabriel y de vuelta, «no lo habría creído. Pienso que te enviaron a limpiar un granero como si fueras desechable, insignificante, y tú terminaste limpiando mi alma, ordenando mi corazón, llenando cada rincón vacío de mi vida con luz». Hizo una pausa, ojos brillantes. «No eras la hija que nadie quería, eras la mujer que yo estaba esperando sin saberlo». Marina sintió las lágrimas correr, silenciosas por su rostro. Levantó la mano libre y tocó su cara, trazando las líneas que tan bien conocía. «Y tú no eras el hacendado solitario que todos creían», susurró. «Eras el hogar que nunca tuve, el amor que nunca creí merecer, la prueba de que a veces lo más hermoso nace de las cenizas de lo más doloroso». Se quedaron así mucho rato, unidos no solo por el amor, sino por el camino compartido de curación y transformación. Gabriel dormía tranquilo, ajeno al peso del momento, pero parte de él. Era la prueba viva de que el amor puede crecer en los lugares más improbables, entre las personas más heridas. Los años pasaron con esa cualidad etérea de los días felices. Gabriel creció fuerte y curioso, explorando cada rincón de la finca con alegría contagiosa. Aprendió a caminar tomado de las manos de su padre. Dijo sus primeras palabras animado por su madre. Creció rodeado de caballos, montañas y el amor absoluto de 2 padres que elegían estar presentes cada día. Marina a veces lo miraba jugar en los campos y se maravillaba de lo diferente que era de la niña que ella había sido. Él reía libremente, exploraba sin miedo, sabía que era amado no porque fuera perfecto, sino porque era él. Y sabía que eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera redención, no solo suya, sino de todo el dolor que había cargado. Había transformado ese dolor en amor, y ahora ese amor florecía en forma de un niño que nunca conocería la sensación de ser rechazado. Una tarde, cuando Gabriel tenía 3 años y ayudaba a su padre a alimentar los caballos con la seriedad adorable de los niños pequeños, Marina estaba en el porche cuando vio una figura familiar aparecer en la carretera. Su corazón se apretó al reconocer a la mujer que caminaba lentamente hacia la casa. Era su madre. Marina se quedó paralizada, viendo a la mujer que la trajo al mundo acercarse con pasos vacilantes. Estaba más vieja, más encorvada, el cabello completamente gris, y en los ojos había algo que Marina nunca había visto: arrepentimiento. Rafael apareció a su lado, Gabriel en brazos, y puso instintivamente la mano libre en su espalda. «¿Quieres que le pida que se vaya?», preguntó bajito, siempre listo para protegerla. Marina miró a su madre, luego a Rafael, luego a Gabriel, que observaba todo con ojos curiosos, y se dio cuenta de que ya no sentía rabia, ya no sentía dolor, solo una tristeza lejana por el tiempo perdido, por las conexiones que nunca existieron, por la madre e hija que podrían haber sido. «No», dijo al fin, «déjala venir». La madre se detuvo a unos metros del porche, manos nerviosamente entrelazadas. «Marina», empezó, voz débil y temblorosa, «no esperaba que me recibieras, no después de todo». Marina bajó los escalones despacio, manteniendo distancia segura. «¿Por qué estás aquí?». La madre la miró, realmente la miró, tal vez por primera vez,
y Marina vio lágrimas formarse en esos ojos cansados. «Porque cometí el mayor error de mi vida», dijo, voz quebrándose. «Dejé que el mundo me dijera qué tenía valor, quién merecía amor. Y por eso perdí a la hija más fuerte, más bondadosa que pude haber tenido. Vine a pedir perdón. No espero que me lo des. Solo necesitaba que supieras que estuve muy equivocada». Marina sintió el pecho apretarse, pero no de dolor. Era una extraña mezcla de compasión y cierre. Miró atrás, a Rafael y Gabriel, a la casa que se había convertido en su hogar, a la vida que había construido de las cenizas del rechazo, y volvió a mirar a su madre. «Te perdono», dijo, y vio el alivio inundar el rostro de la mujer. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que todo pueda volver a ser como nunca fue. Perdiste años de mi vida, mamá. Perdiste mi boda, el nacimiento de mi hijo, cada pequeño momento que construye una relación. Y eso no vuelve. Lo sé, susurró la madre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé y lo cargaré el resto de mi vida. Pero quería que supieras que estoy orgullosa. Orgullosa de la mujer que te has convertido a pesar de mí, no gracias a mí. Marina asintió despacio. «Gracias», dijo simplemente, y entonces, porque era más fuerte de lo que cualquier herida podía hacerla pequeña, añadió, «¿Quieres conocer a tu nieto?». El rostro de la madre se iluminó con una esperanza tan pura que por un instante Marina vio a la mujer que podría haber sido si hubiera elegido distinto. «¿Puedo?». Marina hizo un gesto para que se acercara, y cuando la madre subió al porche, le presentó a Gabriel. «Se llama Gabriel, tiene 3 años, y es lo más precioso de mi vida». La madre miró al niño con una ternura que Marina nunca recibió, y por un momento sintió una punzada de dolor. Pero entonces Gabriel extendió su manita y tocó el rostro de su abuela con esa curiosidad inocente de los niños, y algo se calmó dentro de Marina. Su hijo nunca conocería el rechazo que ella conoció. Y tal vez, solo tal vez, esa era la verdadera victoria. La madre no se quedó mucho. Era evidente que entendía los límites, que había perdido el derecho a la intimidad. Antes de irse, tomó las manos de Marina una última vez. «Merecías mucho más de lo que te di», dijo, ojos fijos en los suyos. «Pero me alegra que hayas encontrado lo que merecías, aunque no fuera conmigo». Después de que se fue, Marina se sentó en los escalones del porche, Rafael a su lado, Gabriel jugando en la hierba cerca de ellos. «¿Estás bien?», preguntó Rafael, siempre atento a sus movimientos internos. Marina pensó un momento, mirando las montañas que la habían acogido, al hombre que la había amado, al hijo que había traído al mundo con amor. «Sí», dijo al fin, y era verdad. «Estoy en paz». No porque ella pidiera perdón, sino porque ya no necesito su perdón para ser feliz. Hizo una pausa. «Soy feliz, Rafael, completamente, profundamente feliz. Y eso no tiene nada que ver con ella, ni con lo que hizo. Tiene que ver con las elecciones que yo hice, contigo, con Gabriel, con esta vida que construimos juntos». Rafael la atrajo para un beso suave, largo, lleno de promesas renovadas. Y cuando se separaron, Gabriel corrió hacia ellos pidiendo atención, y los tres se fundieron en un revoltijo de abrazos y risas, una familia unida no por la sangre o las circunstancias, sino por la elección diaria de amar y ser amado. Los años siguieron su marcha inevitable, trayendo más hijos, más retos, más momentos de belleza sencilla. Marina y Rafael tuvieron 2 niños más. Una niña a la que llamaron Isabel y otro niño, Lucas. La finca prosperó no porque se convirtiera en un imperio, sino porque se convirtió en un verdadero hogar, lleno de vida, amor y los sonidos de niños creciendo rodeados de naturaleza y cariño. Marina nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó el dolor del rechazo ni los años de soledad. Pero aprendió a llevar esos recuerdos no como heridas abiertas, sino como cicatrices que contaban la historia de su supervivencia, de su fuerza, de su capacidad de florecer incluso en las condiciones más duras. Y a veces, cuando estaba sola en el
Porché al atardecer, viendo a Rafael jugar con los hijos en los campos, pensaba en aquella chica asustada que llegó años atrás, considerada la hija más fea, enviada a limpiar un granero como si fuera desechable, y sonreía, porque esa chica no tenía idea de lo que le esperaba. No tenía idea de que el granero que vino a limpiar era solo una puerta hacia una vida entera de amor, de que el hombre que la recibió con esa mirada serena veía en ella no defectos que tolerar, sino belleza que celebrar. Marina aprendió que la verdadera belleza no está en el reflejo del espejo, sino en el corazón que late fuerte a pesar del dolor. Aprendió que el amor verdadero no elige a los perfectos, sino que ve la perfección en quien elige abrirse. Aprendió que a veces el destino nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, incluso cuando parece que nos están arrojando lejos. Y sobre todo, aprendió que nunca somos la persona que los demás dicen que somos. Somos quienes elegimos ser cuando por fin encontramos a alguien que nos da el espacio y el amor para florecer. Rafael, por su parte, aprendió que el aislamiento que había elegido no era protección, sino prisión. Aprendió que abrir el corazón de nuevo, incluso después de haberlo roto, era la única forma de vivir de verdad. Y aprendió que a veces la persona que buscamos toda la vida llega de la manera más inesperada, cargando sus propias heridas, y precisamente por eso capaz de entender las nuestras. Años después, cuando Gabriel ya era un joven a punto de irse a la universidad, les preguntó a sus padres cómo se habían conocido. Marina y Rafael se miraron, esa mirada que lleva años de historia compartida, y contaron. Contaron de un granero que necesitaba limpieza, de una familia que rechazó y un hombre solitario que eligió ver. Contaron del dolor que ambos cargaban y cómo encontraron curación el uno en el otro. Contaron de elecciones tomadas y miedos vencidos, de amor que florece incluso en los lugares más improbables. Y cuando terminaron, Gabriel los miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Entonces, lo peor que hicieron contigo terminó siendo lo mejor que les pasó a los dos». Marina sonrió tomando la mano de Rafael. «Exactamente», dijo. «A veces el destino nos lleva por los caminos más dolorosos para ponernos justo donde necesitamos estar. Y yo no cambiaría nada, porque cada paso me trajo hasta aquí, hasta esta vida, hasta ustedes». Aquella noche, después de que los hijos se durmieran y la casa quedara en silencio, Marina y Rafael caminaron hasta el granero. Había sido transformado con los años, pero aún conservaba su esencia, sus vigas de madera antigua y el olor a heno seco. Se quedaron allí parados, de la mano, recordando aquel primer día cuando ella llegó con el corazón herido y él la recibió con ojos que veían más allá de las apariencias. «¿Sabes qué vi aquel día?», preguntó Rafael de repente, voz suave en la quietud del granero. «Cuando bajaste de esa camioneta y te quedaste ahí parada, perdida y hermosa de una forma que el mundo no sabe reconocer». Marina se volvió hacia él, curiosa. «¿Qué viste?» «Te vi a mí mismo», dijo simplemente. «Vi a alguien que el mundo había juzgado y descartado. Vi a alguien que cargaba dolor, pero no dejaba que ese dolor la volviera amarga. Vi a alguien que todavía tenía bondad en los ojos, a pesar de todo. Y supe, en ese preciso instante, que no eras lo que ellos decían. Eras el sueño que nunca. Supe cómo soñar». Marina sintió las lágrimas correr, pero eran lágrimas de gratitud, de amor, de una felicidad tan profunda que todavía la sorprendía. Se inclinó y lo besó, lento y profundo, y cuando se separaron, apoyó la frente en la de él. «Gracias», susurró, «por verme cuando nadie más veía, por amarme cuando no sabía que era posible ser amada, por construir conmigo esta vida que es más hermosa que cualquier cuento de hadas». Rafael la abrazó, envolviéndola por completo, y se quedaron allí en el granero donde todo comenzó. Dos corazones heridos que encontraron curación, dos almas solitarias que encontraron hogar,
dos personas imperfectas que construyeron un amor perfecto en su honestidad y profundidad. Y mientras la luna se alzaba sobre las montañas, bañando la finca en su luz plateada, Marina comprendió que esa era la verdadera historia, no la de la hija rechazada que fue enviada lejos, sino la de la mujer que transformó ese rechazo en libertad. La historia del amor que nace cuando dos personas eligen ver más allá de las apariencias y las heridas, cuando eligen construir juntas algo más fuerte que cualquier dolor del pasado. Decían que ella era la hija que nadie quería, pero se convirtió en la mujer que un hombre bueno eligió todos los días. Decían que era fea, pero él vio en ella una belleza que trascendía cualquier definición superficial. La enviaron a limpiar un granero, pero ella terminó construyendo una vida entera, una familia, un legado de amor que resonaría por generaciones. Y al final, esa fue la mayor victoria de todas. No demostrar que estaban equivocados sobre ella, sino no necesitar más su aprobación para saber su propio valor. No vengarse del rechazo, sino trascenderlo a través del amor, la curación, la elección consciente de construir algo hermoso de las cenizas de lo que fue destruido. Marina había sido el sueño de Rafael desde antes de que él supiera que estaba soñando. Y él había sido la redención de ella antes de que ella supiera que era posible ser redimida. Juntos demostraron que a veces las historias más bellas comienzan en los lugares más improbables, entre las personas más heridas, y florecen en algo tan profundo y verdadero que ningún rechazo del pasado puede tocarlo. Y mientras la noche cubría la finca con su manto estrellado, Marina y Rafael regresaron a casa de la mano, listos para un día más de amor, una elección más de estar juntos, una página más en la historia que escribían cada día con presencia, cuidado y el tipo de amor que cura todas las heridas y transforma hasta el dolor más profundo en esperanza renovada.